Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el tema predicando con la palabra, conducta y hechos. Se le llama período apostólico al tiempo en que los apóstoles, incluyendo a Pablo, dirigieron la iglesia terrenal. Durante este tiempo, entre el 33 y el 100 después de Cristo, por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo, y eran todos de un mismo ánimo, y ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo les tenía en gran estima. Y aumentaban cada vez más los que creían en el Señor Jesucristo, gran número así de hombres como de mujeres, de modo que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de las ciudades vecinas a Jerusalén traían enfermos y endemoniados y eran sanados. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. En Hechos se relatan detalladamente varios milagros, como cuando Pedro y Juan, a la hora de la oración, o sea, a las 3 de la tarde, sanan a un cojo de nacimiento a la puerta la hermosa del templo, donde lo ponían todos los días a pedir limosna. Cuando el cojo vio a Pedro y Juan, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro con Juan fijó la mirada en el cojo y le dijo: «Míranos». El cojo se les quedó mirando esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: «No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y se quedaron admirados y asombrados, pues el hombre en el que Dios hizo este milagro de sanidad tenía como 40 años de edad. Lo más importante de este milagro es notar que los apóstoles nunca ministraron por iniciativa propia, sino por encargo del Espíritu Santo, con la previa capacitación que recibieron en el Pentecostés y la unción de lo alto, para así poder ser testigos efectivos de Jesucristo y para poder cumplir con éxito las tareas, milagros, señales y prodigios encomendados. A diferencia de cuando pedían a Cristo los primeros lugares en el reino, ahora solo querían servir y no ofrecían lo que no tenían, y cuando ministraron lo que Dios les ordenó dar o hacer en su nombre, esto lo hicieron gratuitamente. Por último, obedeciendo al mandato de su Señor, siempre se cuidaron de que los bendecidos y espectadores le dieran la gloria a Dios. Pedro les dijo: «Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran como si con nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham y de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes negaron y crucificaron, pero que Dios resucitó, y que es por la fe en su nombre que este hombre está de pie sano». Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia, pero Dios cumplió así lo que había anunciado por medio de todos sus profetas. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue antes anunciado. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar, lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Pero mientras hablaban, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de muertos en Jesús, que los saduceos negaban. Aún así, después de amenazarlos, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían acontecido. También podemos ver que junto con la ministración al cuerpo, los apóstoles siempre ministraban simultáneamente al alma, o sea, el asiento de las funciones cerebrales, y
al Espíritu. Nuevamente, con fundamento en las Escrituras, con palabras, buen testimonio, buen ejemplo y las obras que en obediencia a lo encomendado por Dios hacían, exhortaban a todos diciéndoles: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerle a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El resultado y bendiciones de ministrar así, con palabra, conducta y hechos, casi siempre serán las mismas. 1. Confrontación o convicción, conversión o vehemente rechazo. Pues dice la Escritura que el número de los hombres que habían oído la palabra y creyeron llegó a ser como 5,000, incluyendo un gran número de sacerdotes que obedecían a la fe. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes, y por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Además, dice la Biblia que la congregación entera los sostenía con oración e intercedía constantemente por los apóstoles, alzando unánimes la voz a Dios y diciendo: Soberano, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ahora, Señor, concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía, y haz sanidades y señales en el nombre de Jesús. Debemos recordarnos que antes que hacer algo por Cristo debemos ser hijos, siervos, ministros e instrumentos útiles en sus manos. Que Dios nos conceda ministrar así, con poder, con milagros y sanidades, llenos del Espíritu Santo, respaldando con nuestros hechos y testimonio lo que predicamos con las palabras, dando siempre toda la gloria a Dios. Y que a pesar de que los enemigos de Cristo y los falsos cristianos que defienden falsas doctrinas nos ataquen, persigan y causen problemas serios como caer en la cárcel, Dios nos conceda que el amor entre los hermanos, la unanimidad de espíritu y mente y el denuedo por predicar el Evangelio siempre estén en aumento entre nosotros. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.